Y hoy en día este lugar tan vivo y pintoresco guarda un pasado poco conocido y bastante oscuro. Les voy a contar de cómo surgió el lugar más turístico de Dinamarca. Sí, el de las postales, Nyhavn, o más conocido como las casitas de color. Vamos a entrar en contexto. Al principio probablemente no entiendan mucho, pero les prometo que todo va a tener sentido. Y nos remontamos allá a mediados de los años 1400, cuando Dinamarca era todo un conquistador. Poseía muchos territorios en su control. Pero esta vez voy a hablar de la relación con su rival más cercano, Suecia, que fue parte del imperio danés. Empezó al correr el rumor de que no estaban tan contentos de formar parte del reinado y había una amenaza que se pudieran revelar. Esta noticia llegó a manos del rey Cristian I de Dinamarca, que antes que la situación se le fuera de las manos, decidió ir a poner un buen control a Suecia y apoderarse de la actual capital Estocolmo y desde allí imponerse. Pero los suecos se enteraron y se organizaron muy bien y muy rápidamente y salieron victoriosos de esta batalla y además lograron herir al líder danés en la cara y él y su ejército tuvieron que retirarse muy rápidamente y años más tarde Suecia declaró su independencia. Hubo otros varios enfrentamientos a lo largo de la historia, se calcula que fueron más de 20, pero particularmente este fue muy doloroso para Dinamarca y fue en el cual se firmó el Tratado de Roskilde, que les conté todo con mucho más detalle en este video que hable de la antigua capital danesa. En fin, los suecos, después de también ganar esta batalla y apoderarse de varias tierras muy importantes y sin miedo al éxito, los suecos deciden ir por todo y aprovechar que Dinamarca estaba muy debilitada y invadirla poco tiempo después, pero esta vez con la idea de hacerse del territorio y controlar el comercio del mar Báltico, que era una fuente muy importante de ingresos para el país, y así controlar los mares nórdicos. Pero para, según Guille, ¿y esto qué tiene que ver con las casitas de colores? Esperen allí, que todo está conectado. El ejército de Carlos X entró sin ningún problema y se instaló en la colina de Valby. Acá cualquier cosa que esté a más de 1 metro de altura es una colina. ¿Y qué se le ocurrió al rey Federico III? Totalmente sorprendido y desprotegido, a punto de enfrentarse a un ejército que lo superaba en todos los sentidos, dijo: vamos a prender fuego todas las construcciones que estén afuera del centro de la ciudad, o sea, 1/3 de las que existían, para que vieran una ciudad en llamas y se les dificultara el ingreso. En cambio, los suecos cerraron todos los ingresos de suministro a Copenhague, o sea, la ciudad no tenía forma de abastecerse de ningún tipo de recurso. Y además, el rey ordenó que el castillo de Kronborg, que fue en el cual Shakespeare se inspiró para Hamlet, era tomado antes que eso ocurriera, fuera destruido para no ser utilizado por los suecos. Y al fin y al cabo fue tomado, pero por suerte no fue destruido. Y acá llega el momento más importante del enfrentamiento, donde si se hubiera tomado otra decisión, todo sería diferente. Y en una gran escala, afectando a Europa entera. Y el control que Dinamarca tenía en otros continentes. Y Carlos X tenía dos opciones: atacar directamente y terminar con el conflicto tomando la capital, ejerciendo un control inmediato del imperio danés, o esperar que el pueblo se quedara sin recursos y cuando ya no quedara en pie, entrar mucho más tranquilo y tomar la ciudad. Y sí, como pueden estar pensando, eligió la opción B, se tomó la pastilla equivocada. ¿Y qué sucedió en este momento? Países Bajos, que ya había tenido enfrentamientos contra Suecia y que tenía una muy buena relación con Dinamarca, decidió ir en ayuda y mandó a gran parte de su flota al rescate. También porque podía ser bastante perjudicioso para ellos, por la toma del control del paso del Báltico. Y terminaron ganando la batalla. Dinamarca se salvó milagrosamente. Y si los suecos hubieran atacado directamente desde un comienzo, todo podría haber sido diferente. Realmente Dinamarca no contaba con los recursos para hacerle frente al enorme ejército de Carlos X. Y ahora voy a unir todo: el dato tenebroso de cómo fue construido el lugar más icónico de Copenhague. Fue realizado por presos suecos de este enfrentamiento antes contado. Y eso no es todo. Además, se calcula que el puerto fue excavado a mano y se construyó entre 1670 y 1673. Y se le dio el nombre de Nyhavn, que en danés
danés significa Puerto Nuevo, que ya de nuevo no tiene mucho. Era un lugar de mala reputación, una zona de marineros con bares precarios y una zona de prostitución. O sea, muy diferente al sitio exclusivo que es el día de hoy, en donde se encuentran varios de los restaurantes más importantes de la ciudad. Pero para llegar a nuestros días, el puerto tuvo un gran cambio y no fue hace mucho tiempo. En la década de los 70, una fundación tuvo una muy buena idea de revalorizar la zona y convertirla en un museo abierto. Y la verdad que fue muy bien proyectada. Y ahora es un lugar hermoso que no te cansas de verlo una y otra vez. Y además, antes de Navidad se celebran los mercados navideños, en el que puedes probar cosas típicas danesas como el æbleskyr, que son estas bolitas muy ricas, y el clásico vino dulce caliente, que debo decir que me gustó bastante. Y además en la zona puedes encontrar las casas donde vivió uno de los daneses más famosos, que fue Hans Christian Andersen, que si no saben de quién se trata, es el creador de cuentos muy populares, como La Sirenita o Patito Feo, entre varios más. La ancla que se encuentra al final es un monumento a los más de 1700 daneses caídos en la Segunda Guerra Mundial. El edificio número 9 es el más antiguo, construido en 1681. Y acá también se encuentra el estudio de tatuajes más antiguo del mundo, que funciona desde 1884. Y hasta el rey Federico IX se realizó un tatuaje allí. Varios barcos fueron restaurados y donados por los propietarios de la empresa protagonista de nuestro video anterior, de la compañía más grande de Dinamarca, Maersk, y una de las más importantes del mundo. Y para hacerlo más interesante aún, Newham se encuentra a metros de Amalienborg, que es una de las residencias de la familia real, la nueva y la antigua ópera, el palacio de Christiansborg y la calle peatonal más larga de Europa, entre varios atractivos más. O sea que si solamente tienen un día para recorrer Copenhague, hay mucho que pueden ver. Y hoy en día este lugar tan vivo y pintoresco guarda un pasado poco conocido y bastante oscuro. Cuando uno empieza a ir más atrás en el tiempo, uno se empieza a sorprender de cómo fueron construidos varios sitios icónicos de la actualidad. Y creo que uno valora más sabiendo un mínimo de lo que ocurrió, o simplemente lo hace más interesante y hace que la visita, aunque sea virtual, tenga otra perspectiva. Espero que le haya gustado el video, y si es así, los invito a suscribirse para no perderse un nuevo video y nos vemos en otra próxima nueva entrega. Chao, chao.